Bueno, pues colegas, muy buena tarde. Espero que estén bien. Una disculpa nuevamente por la ausencia de la semana pasada. Las complicaciones de salud me traicionaron esta ocasión y pues bueno, ni modo, tuve que solicitar licencia para reponerme un poquito. Y luego le reclamé a mi propio cuerpo y dije, maldita sea, te hubieras enfermado en 8 días porque tenemos un puente la próxima semana. Pero no, decidió que tenía que ser frágil en ese momento preciso. Bueno, ni hablar, disculpen ustedes. Vamos a entrar ahora sí a la primera de las 4 conferencias de París de Husserl. Bueno, seguramente ya se habrán dado cuenta de que es un texto complicado, a pesar de que es un trabajo que está diseñado para una exposición oral, está diseñado precisamente para hacer una suerte de ponencia, o como el término mismo lo declara, una conferencia que el propio Husserl imparte en la Sorbona, en París, ¿no? Y bueno, el día de hoy en particular nos vamos a concentrar en la primera de las 4 conferencias. Y lo primero que hay que recordar es que estas conferencias son impartidas en el año de 1929, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de un Husserl pues bastante maduro. Es un Husserl que ya empezó a escribir, incluso llegó a publicar ya para ese momento el famoso tratado, ¿no?, de Ideas 1, ¿no?, al menos el primer volumen. Los otros estaba en revisión constantemente. Finalmente, como ya les había adelantado, los otros 2 volúmenes de ideas se publican póstumamente, ni siquiera los ve realmente Husserl publicados. Entonces, sin embargo, ya estamos en una etapa en donde Husserl está en un ejercicio de revisión de su propio pensamiento, ha madurado muchas ideas y desde luego ya se ha aclarado mucho más puntualmente cuál es el sentido del quehacer fenomenológico, que para este momento, para 1929, Husserl ya tiene más o menos en claro que la fenomenología tiene como 3 momentos, ¿sí? 2 de ellos muy importantes. El que se llamará fenomenología trascendental, el que se denominará fenomenología genética, ¿sí? Y habría un tercer momento que tendría que ver con la fenomenología de la configuración misma de la conciencia, ¿vale? Se parece mucho en realidad a la llamada fenomenología genética. La diferencia, por decirlo muy rápido, es que fenomenología genética, por supuesto que aparece la palabra genética, no tiene que ver nada con lo biológico, obviamente, ¿no? No estamos hablando de genomas ni nada por el estilo. Estamos hablando de cómo se va a dar la constitución, cómo es que aparece, se crea, comillas el verbo crear, cómo se crean los objetos ante la conciencia, ¿sí? Ese sería el tratamiento de la fenomenología genética. Y el último tratamiento sería precisamente el modo en el cual la propia conciencia, es decir, el que o lo que capta al objeto, también se va generando, ¿de acuerdo? La fenomenología trascendental, ¿sí?, es algo así como la primera capa del quehacer fenomenológico, pero al mismo tiempo es la capa más amplia, justamente, es como la membrana mayor. Es como si les dijera, los océanos es lo que recubre más el planeta, pero explorarlos completamente te toma un rato, ¿sí? Bueno, es un poco lo mismo. La fenomenología trascendental es la capa primaria, digámoslo así, o la superficial del quehacer fenomenológico todo, y por lo mismo también es una de las capas más complejas y más tardadas, digamos, en desarrollarse, ¿sí? El tratado mismo de Ideas, que es un tabicón enorme y no es el único volumen, es un poco el testimonio de esa exploración general sobre lo trascendental. Naturalmente hablaremos un poco de cómo entiende lo trascendental Husserl y sobre todo para distinguirlo o por lo menos señalar los matices del concepto de trascendental que Kant también emplea, ¿vale? Bueno, como seguramente habrán ya visto, ¿sí?, la edición que tenemos, la única que existe en castellano, pues es la que el propio Antonio Sirión, que les he dicho ya que es de los máximos representantes en la obra fenomenológica husserliana en habla hispana. La única traducción que tenemos de las conferencias son las de Sirión, ¿no? Y por cierto, que el otro día que se me cayó así la portada de mi libro, dije, y andan imprimiendo otras cosas y las conferencias de París nomás no las reimprime el instituto. Ya les voy a ir a preguntar qué está pasando. Y como habrán visto,
En el texto, que incluso en la versión PDF que les hemos dispuesto a ustedes, en la carpeta de Drive, en esa versión, que es la misma que tengo ahora mismo yo en mi mano, aparecen unos pequeños números en los márgenes. Me imagino que si no han leído la introducción del propio Sirión en este texto, muy normal, está bien, esos numeritos están referidos continuamente a la obra que se conoce como Meditaciones Cartesianas. Entonces, claro, cuando aparece entre corchete en los márgenes un parágrafo, el símbolo de parágrafo, ¿sí?, más el numerito correspondiente, ¿sí?, parágrafo 1, parágrafo 2, etcétera, estamos remitiendo a cuál parágrafo de Meditaciones Cartesianas corresponde la sección. De hecho, es muy frecuente en la versión de la Husserliana en alemán, la edición de Meditaciones Cartesianas está siempre vinculada o precedida de las conferencias de París. Y un poco el ejercicio siempre suele ser, ya entre los especialistas, leer comparativamente conferencias y meditaciones cartesianas. Por eso Sirión mantuvo ese criterio de continuamente referir a qué parágrafo de meditaciones cartesianas corresponde lo que estamos leyendo en las conferencias de París. Normalmente va a aparecer también un pequeño número entre dos diagonales. Esas diagonales y el numerito refieren a la página de Husserliana. Por si un día tienes ganas, interés, empeño, vocación, ímpetu, anhelo de practicar alemán e irte a la Husserliana, te vas al volumen de Meditaciones Cartesianas y Conferencias de París y buscas la página que aquí se te señala y con todo placer, deleite y manifiesto entusiasmo lo puedes ir a leer en alemán. Así que todas esas cuidados en la edición hay que reconocer en Sirión esa obsesión que es muy saludable, valga la paradoja, por ser lo más prístino en el uso de términos, en los criterios de traducción. Continuamente también hay unas llamadas a pie de página, hay un glosario, que dice, bueno, aquí tradujimos tal, tal y tal, ¿no? Porque hay palabras que efectivamente en castellano no podemos alterar mucho, pese que en alemán son términos diferentes, ¿no? Realität y Wirklichkeit, por ejemplo, Wirklichkeit, maldita sea, que ambas palabras en alemán significan realidad, pero no significan lo mismo exactamente. Entonces hay que cambiar un matiz. En alemán hay Wirklichkeit, Realität y Reell. Esas tres palabras en alemán, vertidas al español, son real. Entonces, claro, uno tiene que tratar y aprender a discernir el sentido de la palabra real en el contexto en el que aparece en castellano. Y Sirión es bastante obsesivo, en el buen sentido, con tratar de aclararle al lector cómo lo está entendiendo, ¿sale? Otra cosa es que uno lo capte plenamente, pero de que se cuida que haya estas consideraciones, ahí está, ¿vale? Bien, pues bien, como les decía, las conferencias de París empiezan, ¿sí? Fueron ofrecidas en 2 días, ¿sí? O sea, la idea era que en un día daba 2 conferencias. Si ya te leíste, aunque sea la primera, te das cuenta de que, no manches, aguantar las 2 de un jalón en un solo día, o sea, suponía un descanso de unas 3 horas, porque es muy densa la información que nos da, ¿no? Las imparte en 1929, como les digo, en la Sorbona, ¿sí? Y como les decía también, justamente uno de los asistentes a estas conferencias, bueno, 2 importantes, fue Maurice Merleau-Ponty, que ahí conoce personalmente a Husserl, y Emmanuel Levinas también, que también conoce ahí personalmente. Cautiva tanto este tema, estas conferencias y la posterior edición de las Meditaciones Cartesianas, que Levinas traduce al francés las Meditaciones Cartesianas. Y vean, ya les había adelantado el dato curioso, ¿no? Meditaciones Cartesianas aparece en primerísimo lugar en francés, ni siquiera en alemán. Primero se publica la versión francesa de Levinas, cosa que a Husserl parece que no le encantó, ¿sí? Y claro, esa versión de Meditaciones Cartesianas se difunde por muchísimos lugares en el planeta. Aquí en México se lee a Husserl con esa obra precisamente, la de Levinas. La leen gente como Antonio Caso, el propio Samuel Ramos, todos estos pensadores de habla hispana leen a Husserl a través de esa traducción de Levinas, lo cual también explica un poco cierta manera de interpretar por parte de esos autores al fenomenólogo, ¿vale? Pues bien, en esas conferencias, insisto, están estos pensadores y pues Husserl comienza a explorar y a difundir
cómo se entiende este nuevo giro filosófico, ¿no? Bueno, como seguramente ya habrán visto, la primera parte pues es la expresión de Husserl de que siente una profunda emoción de estar en el santuario cartesiano, ¿no? Casi dice, aquí se sentó Descartes, perdonarán ustedes, pero me voy a llevar la silla. ¿Sí? Estaba muy emocionado, según lo que se alcanza a atisbar en el primer párrafo, y en los primeros 2 párrafos, de hecho. Y lo que reconoce inmediatamente Husserl es justo su deuda con Descartes respecto del modo de ser filósofo o filósofa. Acá hay una declaración de principio interesante. O sea, no es que vaya a serle fiel a Descartes por el contenido teórico que dicho autor dijo o planteó, sino que le va a ser fiel a Descartes en primer lugar por la actitud que asume al hacer filosofía, ¿sí? Eso es lo que en primerísimo lugar debe asumir, dice, quien quiera ser filósofo o filósofa. O sea, volverte cartesiano no en el sentido de que le creas a Descartes, en el sentido de que actúes como Descartes, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿sí? Lo otro se llama ser cartesianólogo o algo así, ¿no? Lo otro es ser devoto de Descartes. Una cosa es ser cartesiano en el sentido inquisidor de buscar las cosas, ¿no? Y otra cosa es creerle plenamente al francés. Bueno, dice en el tercer párrafo de las conferencias, ¿no? De la primera, todo principiante en filosofía conoce el notable curso de pensamiento de las meditaciones, ¿sí? Aquí incluso les está hablando a ustedes. Ya pasaron por texto 5, historia 5, ya saben quién es Cartesio, entonces ya saben de qué van las meditaciones. Casi que Husserl también les está diciendo a ustedes, ya saben, todo principiante de filosofía conoce el notable curso de pensamientos de las meditaciones. Su meta es, vean aquí el giro de Husserl, ¿no? Él está ofreciéndonos su lectura y por tanto interpretación de Descartes. Ojo con lo que estoy diciendo. A Husserl no le va a importar ser un exégeta, otra vez, devoto a pie juntillas de lo que Descartes dijo. Él va a extraer las ideas que entiende que son centrales en Descartes y en ese sentido se va a plegar a esa interpretación. O sea, él no nos va a ofrecer una paráfrasis literal de Descartes. Lo advierto ahora porque de hecho lo que va a venir en su manera de leer a Descartes en rigor, no coincide con lo que dice Descartes. Pero no es falso lo que dice Husserl tampoco. O sea, lo que estamos observando desde un punto de vista textual es como un lector, como un filósofo lee a otro. Y en ese sentido nos está enseñando a leer filosofía. ¿Sí? Esto es una enseñanza importantísima aquí. Bueno, su meta es, dice Husserl, la meta de Descartes, como recordamos, una reforma completa de la filosofía, comprendida en ella la de todas las ciencias. Esto ya nada más esta cita da para pensar. Lo que dice Husserl es que Descartes tenía por objetivo, cito de nuevo, una reforma completa de la filosofía, comprendida en ella la de todas las ciencias. Entonces, claro, si te pones extremadamente purista y te regresas a Descartes, no tienes que hacerlo tú, ya lo hice yo por ti, no te preocupes, pues tú no vas a leer en las meditaciones metafísicas de Descartes que eso sea lo que tiene por objetivo realmente, o al menos no declaradamente, ¿sí? Descartes tiene en las meditaciones metafísicas 2 objetivos muy claros y los enuncia con total precisión, claridad y distinción, como le gustaba a Descartes todo, clarito y distinto. Principiantes de filosofía, que ya pasaron por las meditaciones. ¿Qué busca Descartes en las meditaciones? Así como estoy coleccionando preguntas para exámenes profesionales. Así que en el parágrafo primero de las meditaciones, de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant declara 4 sentidos del deber. ¿Cuáles son? ¡Ay, güey! Y sí podría preguntar eso. Bueno, a ver, ¿qué es lo que busca Descartes en las meditaciones? ¿Han leído las meditaciones metafísicas? Ok. Bueno, entonces... ¿Busca una única certeza? ¿No? No. Una, bien.
Voy a tener que empezar a azotar, como dice el buen Josu, el flamígero dedo. ¿Sí? Ya salió la primera. ¿Cuál es la segunda cosa que busca Cartesio? Está parecida a la de fundamentar la existencia de Dios. Tiene que ver con lo religioso. La del alma. Ajá. La existencia del alma. Eso, gracias, muy bien. ¿Ves cómo sí te acuerdas? Platón tiene razón. Conocer es recordar. Muy bien. Descartes dice en el inicio de las meditaciones metafísicas, bueno, después de que dice a los doctores egregios de la universidad, que ustedes que son muy fregones, bla, 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 yo que soy su humilde servidor. Acuérdense, además Descartes está escribiendo en un contexto de contrarreforma. O sea que los católicos están juntando banda que defienda la fe ante los protestantes, no lo olviden. Por eso se inscribe bien la obra de Descartes en ese periodo. Y era conveniente hablar en esos términos. Pero más allá de la conveniencia política, Descartes efectivamente quiere refundar el saber, pero porque le interesa justificar de una vez y para siempre, casi casi, que es verdad la existencia de Dios y se puede demostrar racionalmente, lo que decías tú, justificar la existencia de Dios, y también demostrar no solo la existencia, sino la independencia del alma. Esos son los dos objetivos de las meditaciones metafísicas. Dicho literalmente, por lo tanto, lo que dice Husserl, podríamos ponernos muy puristas, pues no es realmente la meta de Descartes. Descartes quiere otra cosa. Sin embargo, ¿está mal lo que dice Husserl? Respuesta, de una vez les adelanto, pues no. Porque claro que lo que hace Descartes sirve también para fundamentar a la filosofía como ciencia fundamental, valga la redundancia. Para fundamentar a la filosofía y darle unidad al quehacer científico en general. Sí. En el chat pregunta Juan Carlos. Ajá. La interpretación de Husserl de Descartes tuvo algún impacto en la manera de enseñar las meditaciones de la enseñanza de la filosofía en México o en alguna otra parte del mundo? Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Estrictamente no. Aunque lo que sí ocurrió, más que Husserl influyera en cómo enseñar a Descartes, más bien lo que ocurrió fue al revés, que como Husserl se declara profundamente cartesiano, se interpreta que toda la fenomenología es como una continuación del contenido teórico de Descartes. Y entonces, claro, lo encasillan en el cartesianismo, que para ese momento aquí en México ya inclusive se consideraba superado. Pues claro, si Husserl es un cartesiano y un cartesiano es un superado, pues Husserl es un superado de inicio prácticamente. Eso marca efectivamente la recepción y también, obviamente, la manera en la cual se fue leyendo a Husserl más bien. Entonces, más que la lectura de Husserl influya en la comprensión cartesiana, ocurrió al revés. La comprensión de Descartes hizo que leyéramos a Husserl de una manera que no era exactamente la que él estaba proponiendo. Pero, bueno, son los riesgos que corre uno cuando se asocia con los gigantes, pues, ¿no? Bueno, espero haber sido medianamente claro para Juan Carlos también, ¿no? Y para ustedes, obviamente. Entonces, fíjense, no es incorrecto lo que interpreta Husserl, porque efectivamente, entre otras cosas, sí quiere fundamentar a la filosofía de Descartes, aunque su objetivo no sea ese per se, pero sí que lleva a cabo una fundamentación. Husserl continúa, ¿no? Pues estas, ¿sí? O sea, se refiere a las ciencias, ¿sí? Pues estas son solamente miembros dependientes de la ciencia universal única, de la filosofía. A ver, si tú lo leíste y no te pasó nada, a lo mejor hay que regresar tantito. Siglo XX, 1929, o sea, ya pasó un cuarto del siglo XX, ¿sí? ¿Qué quiero decirte con esto? A lo mejor no te acordabas cuando leíste a Husserl, porque así nos pasa cuando leemos filosofía, el contexto vale un carajo, ¿no? Pero ya pasó Einstein, ¿sí? Bueno, sí, el nombre de Einstein más o menos lo ubicamos, ¿no? Sí, pero también quiero decir que ya pasó con ello Schrödinger, la revolución de la física cuántica, ¿sí? No solo esto, ya hubo desarrollos en biología. No solo esto, ya hay desarrollos, empiezan los incipientes desarrollos incluso en neurociencias, ¿sí? En química, volando, viejo. Entonces, que un señor, después de que pasa el primer cuarto del siglo XX, en medio de tales avances científicos,
tenga la osadía, por no decir audacia o temeridad, de decir que todas las ciencias no son más que trocitos de la ciencia universal que es la filosofía, hay que tener arrestos para andar diciendo esas cosas. A lo mejor uno en el gremio se siente seguro y en un congreso entre filósofos decimos eso, no, la madre de todas las filosofías. Pero claro, cuando te vas a un congreso de química y tú llegas y le dices con la luz de la verdad, con la prístina luz de la razón, todos ustedes no son sino pequeños hijos de mí. Bueno, no de mí personalmente, ¿verdad? Pues sería muy grave. Sino del oficio que ejerzo, ¿sí? Señor, ¿de qué está usted hablando? ¿Sí? O sea, con esto lo que quiero decirte es que esas líneas son claramente un recurso a una vieja idea de la filosofía. O sea, Husserl está reinstaurando y en ese sentido reivindicando una concepción muy clásica de la filosofía, como prote-episteme, como ciencia primera y por lo mismo ciencia universal, de la cual el resto de ciencias son ciencias segundas. Bien aristotélico me salió el Husserl, bien aristotélico, ¿sí? En pleno siglo XX, hay que tener arrestos. A lo mejor sale por ahí otro Husserl que diga lo mismo en pleno siglo XXI. O sea, se necesita mucho valor. Bueno, dice, solo en su unidad sistemática, continúa en el párrafo, pueden ellas, o sea, glosa un poco, ¿no? Solo en la unidad sistemática del conocimiento que constituye a la filosofía, pueden ellas, o sea, las ciencias, alcanzar una racionalidad genuina. Órale. De la cual carecen tal como hasta ahora se han desarrollado. Ándale, ve y dile eso a los científicos, viejo. Bueno, Heidegger se puso todavía más denso cuando dijo de los biólogos, ante el Congreso de Biólogos, que la ciencia no piensa. Hay que explicar el contexto, cómo entiende Heidegger el Denken y bla, bla, bla. Pero claro, los físicos de ese momento pues tampoco sabían ese contexto, reciben el impacto. Pues sí, suena un poco violento, ¿no? Bien, y dice el buen Husserl, se requiere una reconstrucción radical que satisfaga, y enfatiza la palabra satisfacer, o en el verbo satisfacer conjugado, que satisfaga la idea de la filosofía como unidad universal de las ciencias en la unidad de una fundamentación absolutamente racional. En Descartes, dice Husserl, esta exigencia de reconstrucción se traduce en una filosofía vuelta hacia la subjetividad. Este giro subjetivo se lleva a cabo en 2 etapas. Ok. Entonces, a ver, lo primero es que se va a reivindicar. Para Husserl, la filosofía ha de ser, ¿sí?, ciencia fundamental que persigue la unidad sistemática del saber. Bueno, quito lo del saber y voy a ser más plegado a lo que el propio Husserl declara. Sistemática de las ciencias. Es interesante, Husserl está empezando por el problema de las ciencias. Ojo con esto. La palabra que está usando continuamente efectivamente es Wissenschaft. No está hablando de conocimiento. Ojo aquí. O sea, Husserl parte de que reconozcamos o asumamos o retomemos lo que seguramente para la época era una idea más o menos colectiva, a saber que las ciencias están en crisis. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de las ciencias en este primer momento. Husserl, no aquí, se los adelantaba un poco en el contexto general que les daba, ¿no? En ese otro texto que publica por allá por 1913, ¿sí?, que se llama La filosofía como ciencia estricta, allí es en donde desarrolla con mucho mayor amplitud, justamente porque hay que entender a la filosofía como la ciencia primera, que le da unidad sistemática a todas las ciencias, ¿sí? Entonces un poco se regresa Husserl en un sentido obviamente metafórico a la idea de la filosofía como la gran madre de todo el conocimiento científico en primer lugar, ¿sí? Y esa misma idea es la que está rescatando en esas primeras líneas en la Conferencia de París. Y además, ojo, esta unidad sistemática de las ciencias tiene que ser siempre desde una perspectiva racional.
Pero aquí, de una vez les adelanto, Husserl, cada que habla de la racionalidad, no la va a interpretar, ¿sí?, en un sentido como de cálculo o de mera inferencia lógica, ¿sí? Obviamente va a implicar eso, pero va a comprender a la racionalidad como el despliegue mismo de las capacidades cognoscitivas del ser humano, ¿sí? O sea, racionalidad es no solamente saber cálculo proposicional en lógica, ¿sí?, sino también la capacidad de representación coherente de cosas. Por lo tanto, también la capacidad de hilación, con H, hilación, como de ir hilando, ¿verdad?, como ir bordando, bordando recuerdos y asociarlo con valores, con conceptos, etc. Dicho de otra manera, lo racional se refiere a todo el ámbito del ejercicio cognoscitivo del ser humano. ¿Me siguieron? Racional no se refiere únicamente a lo que la facultad en concreto de la razón hace. ¿Y qué hace en concreto la facultad de la razón? Establecer conceptos. Eso es lo que hace. Luego hay otra facultad que se llama juicio, que vincula los conceptos y genera proposiciones. Y hay otra facultad que se llama entendimiento y otra que se llama bla, 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 bla. El conglomerado de todas esas facultades cognoscitivas es lo que suele Husserl agregar o compilar con el término racional. ¿De acuerdo? Es un sentido amplio, por decirlo de otra manera. ¿Me di a entender mínimamente con lo que acabo de decir? ¿Sí? Ok. Si no, hablen ahora. Sí, lo de cognoscitivas. Cognoscitivo. Cognoscitivo. A ver. Sí, a ver. En español existen las dos palabras, cognitivo y cognoscitivo. Las dos provienen de la misma etimología. En latín, cognoscere, que a su vez procede del griego antiguo gignosko, de donde viene la palabra gnosis, gnóstico, diagnóstico, ¿sí? Son palabras que tienen que ver con, literalmente, conocer. O sea, de aquí, de cognitivo y el origen mismo que tienen en latín, cognoscere, de aquí, literalmente de aquí surge la palabra en español, conocer. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Cognitivo se refiere a las capacidades, ¿sí? A lo que se mueve literalmente en nuestra conciencia. O sea, la capacidad de imaginar, no lo que imagino, sino la capacidad que tengo para imaginar. ¿Y de esa capacidad para imaginar surge la idea? Exactamente, surge la idea, es decir, se produce conocimiento. La palabra cognoscitivo se refiere al fenómeno de producción de conocimiento. Eso significa cognoscitivo. Cognitivo es la capacidad para conocer. Cognoscitivo es el proceso de elaboración de conocimiento. Por ejemplo, cuando... Este fenómeno es una cosa que siempre me intriga. Me intriga, me encanta, me fascina. Cuando conozco chamaquillas y chamaquillos así pequeños, ¿no?, que están aprendiendo a hablar. Fíjense, todo humano estándar, digamos, ¿sí? Todo humano estándar, aproximadamente a los 2 o 3 años, ya tiene la capacidad cognitiva para tener lenguaje. Todavía no hablan, no necesariamente, pero ya empiezan a poder tener intención comunicativa. Ese ya es un primer dato de ejercicio lingüístico, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, nadie a los 3 años te recita Cervantes, o Quevedo, o Góngora, el que quieras, ¿no? De hecho, ya ni siquiera a los 28. Salvo casos muy raros, pero bueno, la capacidad se tiene, digamos, ¿sí? Ahora, el proceso de adquisición de saber, en este caso en concreto, el proceso de aprender a expresar un mensaje articulando palabras, eso es una función cognoscitiva. Es el momento en el que le dices al niño, a la niña, eso, exacto, ese es el vaso. Es decir, ha logrado
producir el puente entre el acto o la cosa simbólica que llamamos palabra y el referente que es el objeto. En ese caso, el vaso. ¿Me siguieron? Si logra generar esa conexión, ha logrado una función cognoscitiva, ha producido un contenido de saber, para decirlo de otra manera. ¿Me doy a entender? Mínimamente. Pero para que puedas lograr eso tienes que tener la facultad para hacerlo. Entonces lo cognitivo da pie a lo cognoscitivo. ¿Se entiende? Mínimamente. Es importante que tengan esas referencias verbales mínimas también, porque también esta palabra y estas palabras están vinculadas precisamente con la palabra conscientia. ¿De dónde viene? Naturalmente, conciencia. Bueno, aunque están emparentadas, pero no es la misma raíz etimológica, perdonen ustedes, déjenmela. Están vinculadas. Voy a poner una línea oblicua porque es indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque la palabra consciente, ya me estoy poniendo etimológico, disculpen ustedes, pero sirven para luego entendernos mejor. Scientia, esta palabra en latín originalmente significa esto, miren. De hecho, mejor aquí. ¿Qué hice? Distinción. Bien. Bueno, ese es un sentido ya más derivado, pero sí. Antes de que sea distinción, ¿qué hice? Separar. Literal, exactamente. Originalmente es separar. Scientia, por eso está vinculado al ejercicio del análisis. Separo y veo por separado las partes. Ajá. Esa palabra, la palabra scientia, cuando le pones el prefijo con, bueno, en latín cum, con scientia, se refiere a la capacidad que tenemos por continuamente, ahora sí, distinguir o discernir montones de cosas. Discernimos, distinguimos, separamos y en esa medida generamos conocimiento. ¿Sí me siguen? O sea, en ese acto separativo de nuestra capacidad cognitiva, lo que logramos es constantemente aprender nuevas cosas. ¿Sí? ¿Me siguieron o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Fin del entramado etimológico. Tomamos una fotito de las etimologías. A ver. Ahí está el borrador. Gracias, Ite. Ok. Bien. Gracias. Entonces, les decía, el buen Husserl está regresando a una concepción muy clásica de la filosofía. Bueno, o sea, sí podríamos decir que es muy clásica porque se remonta hasta Aristóteles, pero en realidad en Husserl el peso más fuerte, aunque de forma velada, y eso que él mismo se lo va a reprochar al propio Descartes, pues es la escolástica medieval. O sea, los conceptos mismos que está empleando son los que emplea Brentano, quien está formado en escolástica. Entonces, muchas de las nociones que va a usar Husserl son de ese lenguaje, ¿de acuerdo? Aunque no está comprometido con los fines de la escolástica, obviamente, ¿sí? Pero ese es el lenguaje que está utilizando, ¿vale? Entonces, claro, en la escolástica también, hasta la fecha, si uno va al seminario mayor, a los que estudian filosofía allí, te van a enseñar que filosofía es ciencia primera de todas las cosas, por sus últimas causas, a la nus natural de la razón. Ahí la pregunta, ¿qué es filosofía?, no da para un coloquio. ¿Sí? A ver, es rapidito. Ciencia de todas las cosas, por sus últimas causas, a la luz natural de la razón. ¿Dudas? El chingo. Pero para ellos no. A la fecha sigue así, ¿sí? Y ojo, no lo estoy diciendo en mala lid, simplemente quiero decirles que ellos tienen un bagaje teórico mucho más consolidado y que han mantenido. Y Husserl es en parte heredero de ese bagaje, ¿vale? Bien. Entonces, continúa el buen Husserl y reconoce en todo caso que de lo que se trata es que esto racional, esta unidad sistemática de las ciencias, que es racional, además de todo, funde o fundamente a las ciencias. ¿Sí? En cierto sentido, esta es justo la intención de Aristóteles, por eso distingue entre prote-episteme
y deuteron epistemai, ¿sí? O sea, ciencia primera y ciencias segundas. Entonces, un poco ese juego de distinción y jerarquía, ¿sí? Ahora bien, esto que está planteando Husserl, ¿sí? Dice él, esta comprensión se tiene que reivindicar. O sea, para su tiempo ya no se entiende la filosofía así. ¿Se acuerdan que en el contexto que les daba de ese periodo les hablaba un poquito del psicologismo? ¿Y qué les dije de la psicología? Entre muchas otras cosas. Incomprensibles, por supuesto, pero... Una cosa que tiene que ver con esto que estoy diciéndoles nos tiene que saltar ahora mismo. ¿Cuál era la pretensión en última instancia de la psicología en esa época? Ay, güey, sí, sí, son las duras. ¿Tiene que ver con la lógica? Tangencialmente, pero a ver, desarróllalo. Como dar las normas del buen pensar, ¿no? Eso es por Royal. Sí, tiene que ver con eso. Da el siguiente paso, de ahí o sea, si eso hace esa ciencia, ¿cómo se interpreta? ¿Como una ciencia entre otras? No, en la medida en que regula las prácticas inferenciales, supongo que estaría a la base de toda producción de conocimiento. Es correcto. Justamente esta afirmación, esta reivindicación de la filosofía que está llevando a cabo Husserl, está respondiendo a este contexto del que habíamos hablado antes. Ni lógica ni psicología, porque ambas pretendieron, más la psicología aparentemente, más la psicología pretendía, o por lo menos en el contexto de Husserl, ¿no? Contexto histórico de Husserl, pretendía la psicología volverse el fundamento del conocimiento, del saber, de las ciencias, y nada más le faltó el de la vida entera. Y hubo quienes así lo asumieron también, de hecho, dicho sea de paso. Entonces, lo que está planteando Husserl es, no, tranquilitos todos. No es la psicología, es la filosofía. Y es ese juego de la reivindicación. Siempre ha sido la filosofía. Pero lo hemos olvidado, o se ha perdido, o se ha caído. Algo pasó. Entonces, por eso, en ese contexto teórico, histórico, el colocar a la filosofía como el fundamento otra vez, no es una obsesión de señor viejito, sino un ejercicio y un llamado a reivindicar a la filosofía como tal, a que ocupe el papel de fundamentadora del saber científico, por lo menos. Y luego veremos que se va a convertir en algo más amplio todavía, el quehacer filosófico. ¿Se entiende la cuestión de por qué está planteando esto así ahora? Bien, entonces, lo que dice es que, claro, ya esa reivindicación del saber fundamental, el primero que plantea esa reivindicación fue Descartes. Y dice, este establecimiento como ciencia fundamental, Descartes lo lleva a cabo como giro a la subjetividad. Y un poco lo que está diciéndonos Husserl es que por aquí es como se logra la reivindicación filosófica. Y por eso vuelve a Descartes, por eso dice él, claro, él es el verdadero inaugurador de una revolución. Esto, dicho sea de paso, es interesante, porque Husserl nunca se va a plantear, aunque hay momentos en los que dice cosas explícitamente como la que voy a decir ahora, que su filosofía es pionera en todo el desarrollo teórico que está llevando a cabo. Él lo que va a plantear es que él es algo así como un heredero y continuador de una tradición que empieza Descartes. Y lo que le importa a Descartes es precisamente, por eso le decía que es una actitud lo que está imitando de Descartes. Y la actitud que más le importa es justo este giro hacia la subjetividad. Obviamente, aquí tendrías que decirme, o lo podrías estar pensando, y si no lo estoy induciendo a que lo piensen, naturalmente que otro que hace este giro, pues es Kant, evidentemente. Pero lo que está planteando Husserl es que antes que Kant, Descartes hizo esto. De hecho, en el propio texto, en la primera conferencia, el propio Husserl va a decir sin ambajes, Descartes inaugura el giro hacia la subjetividad trascendental. Tú te puedes revisar toda la obra de Cartesio y nunca vas a ver que él utiliza la expresión sujeto trascendental. Y no obstante, Husserl tiene razón. ¿Sí? Aunque el autor original no lo dijo,
tampoco es incompatible con la interpretación que está dando su lector. Y eso es muy llamativo. Ajá. Bueno, ok. Entonces, Husserl reconoce que ese giro hacia la subjetividad, ¿sí? Este giro hacia la subjetividad se va a llevar a cabo en 2 etapas, dice él muy bien. Eso ya lo habían fotografiado, ¿no? Ojalá. Si no, quedó impreso en sus almas. Este giro a la subjetividad, dice Husserl en la conferencia, se lleva a cabo en 2 etapas. ¿Alguien se acuerda de las 2 etapas? Ok, fíjense, dice, página 4, dice el buen Husserl, perdón, es que ya me confundo entre Descartes y Husserl. En primer término, dice Husserl, todo aquel que seriamente quiera llegar a ser filósofo tiene que retraerse en sí mismo una vez en la vida e intentar dentro de sí mismo el derrocamiento de todas las ciencias predadas y su reconstrucción. Fíjense, esta frase, esta cita que estoy leyendo de Husserl, ¿sí?, que está en el primer párrafo de la página 4, estas líneas de verdad hasta suenan parecido a lo que dice Descartes, ¿no? Descartes en las meditaciones metafísicas te plantea en la primera meditación que ahora que estoy en una soledad adecuada, ¿no?, aquí junto a la estufa, calientito, allá afuera pues que el mundo arda, pero yo estoy a gusto, tranquilo, por fin puedo ahora sí retraerme a la meditación de todas estas cosas, ¿sí? Entonces suena incluso igual a lo que dice Descartes, no dicen lo mismo de hecho. Y fíjense cómo lo plantea Husserl, ¿no? O sea, el giro hacia la subjetividad tiene como primera etapa, para ser más específicos, primera etapa, justamente, retrotracción a uno mismo. Ese es el primer momento de la primera etapa, ¿sí? Y en esa retrotracción a uno mismo, o sea, no nada más es me voy a contemplar a mí mismo, porque, pues, ¿cómo no verme a mí mismo, no? Exactamente, ¿no? Ese no es un ejercicio de autodelectación banal ni vanidosa, sino que esa retrotracción, ese mirarme a mí, busca algo muy particular, dice Husserl, ¿no? Dice, intentar dentro de sí mismo, o sea, ya una vez que está en sí, debe intentar derrocar todas las ciencias. Y ojo, aquí él está obsesionado con la palabra ciencia, porque está partiendo de que lo primero que hay que desmontar es nuestra confianza en el saber científico, ¿sí? Esto es lo que hay que hacer, una retrotracción a uno mismo, para intentar derrocar y reconstruir, porque no nada más se trata de construir, no nada más se trata de una destrucción de la historia de lo que sea, ¿sí?, sino que se trata, además de todo, de un reconstruir, ¿qué cosas? Intentar derrocar y reconstruir las ciencias predadas. Colegas, cuando decimos ciencias predadas, bueno, no nosotros, ¿no? Dice Husserl, ¿a qué quiere referirse? ¿A qué se referirá con ciencias predadas, colegas? No hay prisa. ¿Las ciencias que surgen de la naturaleza? O sea, a lo mejor biología, química. Sí. Eso de que surgen de la naturaleza ya es parte de lo que asumimos en las ciencias predadas, claro. A ver, es algo, por favor. Yo me imagino como el razonamiento a priori, los conocimientos teóricos previos al razonamiento empírico, ¿no? Fíjate que todavía en este momento no está planteándolo en esos términos. Estamos todavía hablando muy literalmente de que, pues claro, ¿no? Uno llega a este mundo y pues ya hay química, ya hay física, ya hay biología. Tanto es así que en la escuela te enseñan eso. Ya está dado por anticipado
en tu mundo cotidiano, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? En ese sentido son ciencias predadas. Y son tan predadas que ya están, muchos de los saberes científicos ya están hiperasumidos en nuestra explicación sobre los sucesos que nos ocurren en el mundo. Difícilmente alguien va a explicar lo que acaba de ocurrir. Se cayó el plumón. Bueno, se cayó, lo solté. ¿Sí? Difícilmente alguien va a definir ese fenómeno o a explicar ese fenómeno aludiendo a la teoría de la tendencia al lugar natural de Aristóteles. Todas las cosas tienen a su lugar natural, ¿no? Y entonces no es que haya gravedad, es que todo sólido tiende a vincularse con algo sólido. ¿Y qué hay más sólido que el piso que pisas? Pues nada. Entonces por eso todos tendemos a caer. Nadie explica en esos términos la cosa, ¿sí? No es como que te arrojas de un barranco y dije, oye, mira qué conforme la naturaleza lo hiciste. ¿Sí me siguen? Claro. Y en ese sentido diríamos, en el imaginario aristotélico, ¿no? Que un avión, bueno, es una obscenidad y una ofensa ante los dioses porque es un empeño por ir en sentido inverso. No. Decimos, pues es por la gravedad, ¿sí? O utilizamos expresiones que son científicas en la vida cotidiana o que nacieron en un lenguaje científico, pero pues las usamos muy laxamente, ¿no? Digo, un ejemplo muy claro de esto es pues, como cuando uno habla del inconsciente. Freud tiene varios textos explicando qué es eso y uno lo resuelve rapidito con pues algún ejemplito y ya está, ¿no? ¿Sí? O cuando hablamos de, qué sé yo, lenguaje cibernético. No, pues es que tengo 5 terabytes en el disco duro. No, es un montón. ¿Sí? Ni dimensionamos por qué eso es espacio y es mucho. Pero lo usamos así, pues porque así se usa. Así le hacen los vendedores, ¿no? Entonces llegas a una tienda, no, mire usted, este teléfono tiene 50 terabytes, 50, o sea, todos lo van a admirar. Y tú te emocionas, no, pues traigo un 50 terabytes. Lo que sea que eso signifique, ¿sí? Entonces, todo eso está en la cotidianidad aderezado, mejor dicho, promovido por un lenguaje científico que está dado en nuestra cotidianidad y que asumimos pues, como válido. Punto. ¿Sí me siguen? Claro, tampoco es como que nada más te pongas a negarte ese saber y ya te libraste de él, ¿no? O sea, tú puedes perfectamente no creer en que las proteínas te hacen bien y comer puro carbohidrato y pues bueno, ahí luego vemos, ¿no? Pero en general nuestras explicaciones sobre la vida cotidiana ya están bastante salpicadas por saberes científicos que están ahí cuando uno llega a este mundo. Es un poco de lo que está partiendo Husserl ahora mismo. ¿Sí me siguen? Juan Carlos comenta en el chat. Sí. Pienso que el gesto de Husserl de tomar como referencia a Descartes y no a Kant, creo que va en el sentido de que Kant piensa al sujeto trascendental como una subjetividad aislada del mundo. Lo que a Kant le interesa es cómo este sujeto aislado conoce y no conoce el mundo. Por otro lado, en Descartes sí hay una noción, del otro. La noción del otro siento apodíctica, no la sensible del movimiento. Sí, estaría de acuerdo con lo que plantea Juan Carlos. Sí, muy bien, excelente, muchas gracias. Bien, entonces, efectivamente las ciencias predadas, me falta una A. Las ciencias predadas, pues son esa articulación con la cual nosotros vamos confeccionando nuestro saber cotidiano. ¿Saben otra ciencia que tenemos predada que todo el tiempo estamos asumiendo sin darnos mucha cuenta de ella? Se llama gramática. Gramática. El otro día decía por ahí, no me acuerdo en dónde, que incluso si hablas como Yoda, ese es un orden gramatical perfectamente legítimo. Y efectivamente es el hipérbaton. Es una figura incluso, se llama hipérbaton, ¿sí? Pero si yo mezclo palabras aleatoriamente sin una conexión mínima, no funciona. Pero cuando tú te comunicas mínimamente, estás empleando gramática, aunque no nos percatemos de ello. Cuando tú hilas coherentemente cosas, o sea, conceptos, estás usando lógica en un sentido muy elemental, pero lo estás usando. Estás usando cosas que la lógica ya ha descrito y establecido en principios, en axiomas y demás. ¿Sí? Pero entonces, en ese sentido, es posible derrocar esas ciencias, aunque configuren
ese es justamente el reto. Desde el punto de vista de Husserl, por eso hay que intentarlo. Y el intento consiste precisamente en cuestionar, ¿sí? Que le da validez a, podríamos ponerlo ya más modernizado, a las proposiciones científicas. Ajá. Observen que esta manera de proceder aquí sí es ligeramente distinto de Descartes. Porque Descartes decía que lo que hay que poner en duda es un poco más radical que Husserl. Lo que hay que poner en duda, decía Descartes, es el conjunto de opiniones que tenemos. Decía Descartes, era más radical en ese sentido, hay que dudar de todas las creencias u opiniones que tengo. Y dice en Meditaciones Metafísicas, pero claro, si yo me pongo a dudar de todas y cada una de mis creencias, pues nunca voy a acabar. Entonces, la solución cartesiana fue, voy a buscar cuál es el origen de las creencias, voy a dudar de ese origen y en ese tenor ya resuelvo la validez de las creencias en general. Y Cartesio, hasta eso se la puso fácil, la mera verdad. Hay básicamente 3 fuentes de creencias en Descartes. Una la nombra, las otras 2 hay que inferirlas. O sea, ponerles nombre 1, aunque más o menos las esboza. Primer origen de creencias. ¿Los sentidos? ¡Eso! Ay, gracias. Sí. Si no tengo que hablar muy seriamente con el coordinador, tenemos que hacer algo. Claro, los sentidos. Dice Descartes, ¿no? El montonal de creencias que me vienen a la mente o que tengo provienen de los sentidos. ¿Sí? Y de ahí, ya sabes, la clásica que puedes aplicar hasta en tus relaciones personales. Pero no es sensato confiar en aquellos que me hayan engañado alguna vez en la vida. Porque los sentidos engañan, dice Descartes. Entonces, claro, ojo, no es que no te dé creencias realmente los sentidos, no te da creencias certeras, inmunes a la duda. No es que no te dé creencias, lo que no te da es certeza. Por eso todo lo que proceda de los sentidos no lo puedes asumir como conocimiento certero. Eso es todo lo que dice Descartes. No es que las creencias no sirvan, sean falsas, chafas, malditas, nada de eso. Simplemente no es la base del conocimiento. ¿Ok? Segunda fuente del conocimiento. Uno la tiene que inferir porque lo que plantea es el contraejemplo de esto. Cuando te dice, pues mira, normalmente adquiero creencias o conocimientos porque estoy consciente de lo que estoy viviendo ahora mismo. O sea, estoy despierto y en ese sentido sé que estoy obteniendo una gama de impresiones del mundo y con ellas estoy generándome conocimiento o creencias, pues, mejor dicho. Y dice Descartes, pero bien puede ocurrir. Entonces te mete el contraejemplo. Entonces nos vamos con el contraejemplo. Bien puede ocurrir. Porque me ha pasado, dice Descartes. Me ha pasado, la verdad. Y a mí también, aquí uno o más de uno, ¿no? Puede ocurrir perfecto que en este momento estoy dormido, en mi casita, en mi camita. Ajá. Le faltó poner a Descartes cómo duerme, ¿no? En bata, o encuerado, no sabemos, ¿no? Dios mío, no. Genio maligno, vete de mí. Por favor, no me metas esa imagen. Entonces, Descartes dice, estoy dormido y he soñado que estoy aquí dando una clase de Textos Filosóficos 8, hablando de Descartes, de cómo está él dormido o despierto. Pero en realidad estoy dormido. ¿Cómo logro discernir si lo que está pasando es sueño o no? Los que cursaron conmigo les he contado el singular dato histórico. A mí me llama mucho la atención y yo creo que tiene relevancia. Algún día le voy a preguntar a los cartesianos de verdad. Solo hay una diferencia de 7 años entre la publicación de las Meditaciones Metafísicas de Descartes y La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Esto a lo que voy es a que en el ideario intelectual era perfectamente posible confundirse entre el sueño y la vigilia. Si no has visto La vida es sueño, ni visto ni leído,
te invito a que lo hagas, y que el extraordinario monólogo de Segismundo, ¿no? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? No, ya, hasta ahí se las dejo. Y el buen Segismundo, ¿sí? El problema es ese, que es un tipo que está encarcelado, termina por ser básicamente el siguiente heredero a un trono, por circunstancias, pero quieren probar si sería buen gobernante, entonces dormido lo llevan a los aposentos del rey y despierta, naturalmente sacado de onda. Pues yo la noche anterior estaba en un calabozo y ahorita estoy... Y todo mundo confabula para hacerle creer, no, rey, usted siempre estuvo despierto. Perdón, aquí en este cuarto, dormidito. Eso que se imaginó de calabozo, no, usted está soñando. Finalmente no convence y vuelven a aplicar el esquema. Lo duermen y lo regresan al calabozo y despiertan en el calabozo. Y otra vez Segismundo se plantea si lo que vivió como rey en el cuarto fue en sueño o no. Y ahí se plantea el famoso monólogo, que es la vida, un frenesí. Entonces, esa convicción de que uno pueda confundir el sueño con la realidad era bastante aceptada en la época cartesiana. Por eso el planteamiento no es tan exótico. A nosotros en el siglo XXI ya nos suena muy raro, ¿sí? Pero no nos suena tan rara una teoría que pudiera postular desde la física que en realidad todo el cosmos no es sino una gran realidad virtual. Bueno, pues ahí está, ¿sí? Entonces, el asunto es que Descartes dice que la otra fuente de las creencias o de las opiniones es el estado de vigilia, el percatarme de que estoy despierto y atento, pero no lo puede asumir o aceptar porque perfectamente podría estarse uno engañando dado que está dormido. Y en ese sentido, la vigilia no es criterio suficiente para validar las creencias que uno adquiere cuando dice uno que está despierto. Y la tercera fuente de conocimiento, ahí sí las verdades a priori, ahí sí. ¿Como cuáles? Las constantes matemáticas, las constantes geométricas. Dormido, despierto, ¿sí? La suma del cuadrado de los catetos, de los catetos es equivalente al cuadrado de la hipotenusa. Vámonos. O sea, es el teorema de Pitágoras, pues el a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, ¿sí? ¿Sí? Eso es verdadero, dormido o despierto. Y también es verdadero que es imposible que a a la x más b a la x igual a c a la x sea válido si x es diferente de 2. ¿Qué chingados dijo este señor? Que miren ustedes. Esto es el teorema de Pitágoras, ¿ok? Muy bien. Pero esto no puede ser. A al cubo más b al cubo igual a c al cubo, no. Y a la 4 más b a la 4 igual a c a la 4, tampoco. Solo se puede cumplir el teorema en el caso de que estén elevados al cuadrado. Y la imposibilidad del otro es otro axioma matemático. Bueno, es un principio matemático, mejor dicho. ¿Ok? Si no me creen, vayan a ciencias y con mucho gusto le explican por qué es así. ¿Sí? Bueno, todo eso dormido despierto, dice Descartes. Bueno, pero claro, ¿qué tal que hay un genio maligno que fíjense ustedes esta expresión de Descartes, porque aquí tantito pisa a Kant. Porque Descartes, cuando plantea la posibilidad de que te inculquen los principios a priori, ¿sí?, lo que está sugiriendo es que evidentemente los principios a priori son de una estructura independiente de la experiencia, que ya opera por sí misma y que perfectamente podrían no ser el caso. ¿Sí? Esto ya es algo que Kant va a tener que recuperar para hablar de su sujeto trascendental. Descartes efectivamente se está adelantando, aunque de refilón, a la idea del sujeto trascendental. Esas son las tres fuentes del conocimiento: lo a priori, la vigilia o los sentidos. ¿Sí? Y ninguna funciona. La que funciona es la certeza de que hay una cosa que se llama yo y cuya función es pensar. Y dado que piensa, se afirma la presencia de esa cosa llamada yo y por tanto se afirma que existe al menos una cosa con total certeza: el yo. Y señaladamente Descartes le va a llamar a eso res cogitans.
Y ahí es en donde Husserl va a decir, híjole, ibas tan bien, maestro. Aquí la regaste. Bueno, hasta aquí el paréntesis cartesiano. ¿Ya se acordaron? Muy bien. Ok. Hay que cuestionar la validez de las proposiciones. Y entonces dice el buen Husserl, fíjense, seguimos en la primera etapa, ¿no? Una vez que me he decidido a ello, o sea, a cuestionar las proposiciones y la validez de las ciencias predadas, y he elegido, por ende, el derrocamiento y comienzo a partir de la pobreza absoluta, lo primero es naturalmente examinar, fíjense, lo primero que hay que examinar, ahí está la parte de la respuesta hacia la pregunta, ¿y cómo podríamos zafarnos de las ciencias, no? Lo primero que es naturalmente examinar cómo podría encontrar el comienzo absolutamente seguro y el método de la marcha, faltándome todo apoyo de la ciencia predada. Y dice, las meditaciones cartesianas no pretenden ser, pues, un asunto privado del filósofo Descartes, sino del prototipo de las meditaciones necesarias para todo filósofo que de nuevo comience. Y aquí hace una acotación el traductor. Esto de que de nuevo comience es que uno como filósofo empiece a filosofar o bien como filósofo reinicie la filosofía entera. Se puede entender en esos dos sentidos. Si ahora nos fijamos, continúa Husserl, en el contenido de las meditaciones, bueno, a ver, ese ya nos lleva a la segunda etapa. Lo primero, vamos a concluirlo. La primera etapa es justamente establecer el proceso de análisis de lo predado. Cuando digo predado me estoy refiriendo en particular en este momento a las ciencias predadas, ¿no? Lo primero que hay que establecer es un camino, una metodología en ese sentido para poder ver si es válido o no lo que me está predado. ¿Ok? Ojo, que yo ponga en cuestión lo predado no significa por el puro acto de que yo empiezo a sospechar que qué tal que no es así todo lo que está pasando. No, por esta duda planteada, de ahí no se sigue que entonces todo lo que está dado no existe. No, ahí sigue. Evidentemente ahí sigue y sigue operando. El tema es qué le da legitimidad a eso que estoy captando. Ese es un poco el primer paso, el método cartesiano, ¿no? Que es el que quiere seguir Husserl en la fenomenología. Bien, el segundo paso o la segunda etapa, ahora sí, tiene que ver con el contenido de las meditaciones, dice Husserl, ¿sí? Y continúa. Se efectúa, ya estoy en la página 5, un retroceso al ego filosofante en un segundo y más profundo sentido. El conocido y memorable retroceso al ego de las cogitaciones puras, dice Husserl. Es el ego que se encuentra como lo único apodíctica y ciertamente existente. O sea, es lo que pasa en la segunda meditación metafísica de Descartes, el descubrimiento del yo puro, ¿no? O sea que lo que se descubre en el giro hacia la subjetividad es el ego puro como apodíctico. ¿Tenemos claro el adjetivo apodíctico? Ok. Apodíctico literalmente significa que es innegable, es decir, es absolutamente no solo prístino y claro, sino literalmente ineludible. Cuando algo está tan claro, tan tangible, incluso puede ser, desde luego, tan absolutamente observable, tan perfectamente perceptible, eso es apodíctico. Por extensión también, cuando un concepto está perfectamente claro en tu cabeza, está de forma apodíctica, claro. ¿Por qué la cuestión del ego? Porque es la palabra yo, pero en latín, nada más. No estamos hablando del ego, como lo entiende la literatura Sanborns, ¿no? El ego como egolatría o egoísmo. No, ego como yo, simplemente.
Intenta usar esta alternancia entre el castellano, bueno, entre el alemán y el latín, para tratar de hablar del yo en un sentido no personal. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, aprovecho, por cierto, obviamente, y ya lo había dicho previamente Husserl, ¿no? Cuando hablamos del yo, no estamos hablando del yo personal, ¿sí? Cuando uno va a analizar el yo, ¿sí?, desde el punto de vista fenomenológico, no vas a analizarte a ti en lo particular. En el sentido de la fenomenología no va a describir que te gusta el chocolate, el café, las tardes soleadas, una tarde linda y reposando después de haber comido un rico pastel. No. Todo eso no es lo que importa para un estudio fenomenológico. Importa en sí mismo y para otras cosas, desde luego. Pero de lo que se trata es de el proceso cognoscitivo que cada yo lleva a cabo. Eso es lo que nos está importando. Por eso el yo del que hablamos es un yo puro. Es decir, un yo que es una especie de función en cualquier individuo concreto del género humano. ¿De acuerdo? Y es que el reconocimiento de que hay un yo que constantemente está sabiendo o conociendo, o sea, ese yo en tanto puro, porque es una constante función, ¿sí?, eso se presenta en todo momento de forma ineludible. No dejo de hacer la broma tonta, pero útil didácticamente. ¿Quién siempre en última instancia está dudando de todo? Pues yo. Claro, puedes decirme que tú, pero tú eres un yo alternativo. Divergente, si quieres, inclusive. ¿Sí? ¿Quién es quien toma la decisión en última instancia de bla, bla, bla? Pues yo. Un yo. Ya sé que está Carlos Denker, no, porque desde la cultura tojolabal pensamos el nosotros, pues el nosotros es un yo grandote. Primera persona del plural. Es un yosoto, un yosote, pues. ¿Sí me siguen? O sea, yo no significa egoísmo, significa función de síntesis, eso es todo, y así lo pensaba Kant también, por cierto. Sí. Tengo una pregunta, pero a lo mejor ya me está adelantando mucho, no tiene que ver ya... ¿Quién se está adelantando mucho? Pues yo, perfecto, vale. No, sobre Lacan. Lacan, madre santa. Es con Descartes, de que precisamente, como ahorita mencionaba la gramática, estamos en un marco donde las proposiciones tienen un yo tácito. Sí. Y precisamente por eso hay... o sea, no debería de haber un yo sí. Apodíctico, sino no debería de existir porque podría haber pensamientos sin que haya un yo. Claro. Sí, eso dice Lacan. Desde el punto de vista fenomenológico la pregunta sería, pero el problema está que esos pensamientos, ¿quién los ve en última instancia? ¿Cómo se entera uno de esos pensamientos? Y observa cómo ya metió un uno, implícitamente al yo, digamos, ¿no? Sí, es decir, el tema de lo que ocurre más allá de un yo, digámoslo así, siempre está supuesto por un yo. O sea, en Lacan no escapa al yoísmo, digámoslo así, aunque pretenda hacerlo. Y que para otros fines me parece que es bastante sensato y pertinente. Porque claro, el yo del que creo que está escapando en general el psicoanálisis es el yo personal, estrictamente hablando. O sea, no es que yo, Carlos, tenga estas ideas, sino que esas ideas me han sido inculcadas, dadas, apropiadas en mi yo personal, ¿no? Pero esas ideas que me han sido inculcadas o asumidas, que están incluso en una suerte como de inconsciente colectivo, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, es que no sé por qué, pero cada que yo veo a alguien de cierta manera, tengo que operar de cierta manera. Es un ejercicio como de condicionamiento inconsciente, ¿no? Porque hay una idea que se me ha inculcado. Tú no podrías decir desde el punto de vista psicoanalítico que esa idea es independiente y rebasa al yo. Claro, al yo Carlos. Pero esa idea fue promovida por una subjetividad. No sabemos quién fue la mente maestra de ese comportamiento, pero fue alguien. Y en ese sentido, ese alguien es un yo. Sería por ahí la respuesta fenomenológica, al menos en este planteamiento, ¿no? Pero sí es muy interesante lo que estás diciendo, porque justo es un diálogo muy bueno entre psicoanálisis y fenomenología, justamente. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, bueno, lo del ego, insisto, no es un asunto que tiene que ver con esa forma muy coloquial de hablar del ego como egoísmo, sino el ego es simplemente el yo. Es la manera en la que Husserl muchas veces usa el término en latín para, en latín y en griego, en realidad también así se dice en griego, para referirse a la primera persona, ¿no? Bien, entonces dice,
Ante todo, dice Husserl, ¿no? Este ego lleva a cabo ante todo un filosofar seriamente solipsista, ¿no? Ya sabemos la crítica que le hacemos siempre a Descartes, ¿no? Había una broma antes, ¿no? ¿Cómo refutas tú a Descartes? O sea, era ya una cosa como muy frecuente, supuestamente. Dice, busca caminos apodícticamente ciertos por los cuales se haga accesible en la interioridad pura una exterioridad objetiva. Esto que acabo de leerles, fíjense ustedes, dice Husserl, en Descartes, el yo puro busca caminos certeros, apodícticamente ciertos, dice, por los cuales se haga accesible en la interioridad pura una exterioridad objetiva. Ajá. Esto que está diciendo Husserl aquí es una crítica a Descartes. Aquí le está regando el maestro y continúa su crítica diciendo, ello ocurre en Descartes, o sea, este fenómeno de que la interioridad pura busca cómo meter en ella una exterioridad objetiva, esto ocurre en Descartes de la conocida manera consistente en inferir primero la existencia y veracitas de Dios y luego, por medio de ellas, o sea, una vez que ya demostré la existencia y verdad o veracidad de Dios, después, por medio de ellas, la naturaleza objetiva, el dualismo de las sustancias, en suma, la base objetiva de las ciencias positivas y las ciencias como tales. ¿Sí? O sea, aquí lo que está reconstruyendo Husserl es que Descartes, para fundamentar a las ciencias, lo que asumió fue, muy bien, he descubierto una interioridad pura que se llama yo. Ahora viene el gran problema. ¿Cómo lo de allá afuera tiene que ver conmigo o con el yo? Para poder establecer ese vínculo, dicen, capaz que hay un ente que es bien perfecto, bien bellote, bien grandote, bien eterno y sumamente bueno, y él sí puede hacer cosas. ¿Cómo podría yo, o el yo, tener ideas de lo perfecto, de lo bello, de lo eterno, si ese yo se sabe contingente? Esos conceptos entonces no los produce el yo. Algo que sea bello, bueno, eterno, tuvo que haber metido sus características en el yo. ¿Qué será lo que sea bello, bueno, eterno? Y entonces tiene una epifanía, se ilumina, así se abre una catedral y baja el rayo y una paloma blanca vuela por ahí. Dios, claro. Todo lo que no te cuentan en el contexto de las meditaciones metafísicas. Claro, Dios, ¿no? Como Dios existe, y hemos dicho que un atributo pleno es su bondad, la creación tiene que haber sido obviamente ejercicio de la bondad de Dios. Ergo, no hay engaño. Gracias a Dios. Nunca mejor dicho. ¿Sí? Nunca mejor dicho. Y claro, ¿no? Como no hay engaño, porque intercesión divina, ¿verdad? El conocimiento sobre las cosas es legítimo y por ende las ciencias también lo son. ¿Qué fundamenta entonces la ciencia en Descartes? La existencia. Claro. Y por eso Husserl lo critica. Dice, pues sí, hasta allá deriva Descartes. Y ahí es en donde, maestro, yo sí pinto mi raya. Yo no puedo ir por ahí. ¿Sí? Eso es por lo cual Husserl no es cartesiano en sentido ortodoxo. ¿Ok? Fíjense, dice, ¿se entendió? Entonces, un poco lo que está relatando en estas líneas que acabo de leer. Preguntamos ahora, ¿vale realmente la pena inquirir críticamente si estos pensamientos tienen una significación eterna? ¿Son apropiados para infundir fuerzas vitales a nuestro tiempo? Bueno, al menos la segunda pregunta, las dos son medio retóricas, la mera verdad. ¿Sí? Y la segunda pregunta, sí o sí, la respuesta es sí. Le está enunciando muy retóricamente el buen Husserl, porque es una conferencia, le está hablando a su banda. Bueno, a la banda francesa, mejor dicho. ¿Sí? Su banda se quedó en Alemania. Dice entonces Husserl, ¿sí? Es grave en todo caso que las ciencias positivas, ahí viene otro golpecito a las ciencias, ¿no? Que debían experimentar mediante estas meditaciones, las de Descartes, una fundamentación absolutamente racional, se hayan preocupado tan poco de ellas. Es un reproche al quehacer científico. Ustedes químicos, físicos, biólogos, andan ahí muy productores, pero no piensan estos fundamentos cartesianos. Y dice, en nuestro tiempo dichas ciencias se sienten, a pesar del brillante desarrollo de 3 siglos, muy entorpecidas debido a la falta de claridad de sus fundamentos, dice Husserl. Bueno, bien.
Me voy a la página 6 y dice Descartes lo que veníamos adelantando hace rato. Descartes inaugura, en efecto, una filosofía de especie completamente nueva. Modificando todo su estilo, esta, o sea, la filosofía, ¿verdad? Esta da un giro radical desde el objetivismo ingenuo hacia un subjetivismo trascendental. O sea, aquí justo le está diciendo que Descartes da el primer giro hacia la subjetividad trascendental. Para no dejarlo un poco al aire, sí, ahorita ya podemos volar. Gracias, Julia. Conviene recordar, bueno, no, a ver. Conviene recordar la distinción entre trascendente y trascendental. Y aquí sí la podemos usar desde lo que entiende Kant por una y otra cosa. De hecho, yo creo que esa distinción es la que ayuda más todavía. Sí. Ay, gracias. Sí. Les justo estaba diciendo que estábamos como en rostiz. Bueno, yo estoy diciendo nada más. Una cosa horrible. Así me sentía. Magnífico, gracias. Sí, mira, es que no hay lugar más sensato para ocultar algo que a la vista. Bueno, ¿qué? Es que me dio hambre por el pollo rostizado. Perdón. Ajá. Bueno, a ver, kantianos del mundo, os convoco. Si no hay ningún kantiano en el mundo, seguro tienes un amigo kantiano por ahí. Todos tenemos un amigo kantiano en filosofía. Siempre hay uno de esos. ¿Cuál es la diferencia entre trascendente y trascendental, colegas? Sí, tengo que hablar con Zapata, man. Obviamente, las palabras... Bueno, Andy dice que trascendental es una... ¿Ves? Siempre hay un kantiano, ¿ven? Gracias, Andy. Venga, otra vez, ¿cómo? Trascendental es una acepción de a priori, su significado es condición de posibilidad de la experiencia. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Trascendental es suprasensible, Dios. ¿Quién plantea esto? ¿Andy? No, trascendental, no, trascendente, Andy. Cuidado ahí, cuidado ahí. Perdón, sí, trascendente. Ah, ok. Sí, perdón, fue Sí, culpa mía. ok. Efectivamente. A ver, conviene decir, muchas gracias, Andy. Conviene decir que, esta interacción a distancia me gusta también, es muy buena. Conviene decir que, por lo menos desde el punto de vista de los escolásticos, no había una diferencia tal. O sea, en el latín medieval, trascendental y trascendente pues, eran intercambiables, no había problema. En general, en el quehacer filosófico anterior a Kant, no hay esa distinción tan marcada. Es a partir de Kant en donde se afianza muy seria y rigurosamente la distinción. Y lo que dice Andy efectivamente es correcto, ¿no? Decimos que algo es trascendente, ¿sí? En el sentido de lo alejado, en este tenor, literalmente, lo más allá de la experiencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Quienes creen, por ejemplo, en los ángeles, ¿no? Pero no los ven propiamente dicho, no hay imagen realmente visual representativa. Lo que vemos son imaginaciones sobre ellos normalmente, ¿no? O eso se dice en sentido amplio. Pero digamos que los conceptos o las categorías metafísicas tienen ese carácter de ser algo que tenemos que reconocer mentalmente, pero literalmente no los apreciamos en la experiencia inmediata. Como se suele decir con cierta sarna, nadie ve algo así como a la esencia corriendo por entre el jardín de los cerezos. ¿Sí? Iba a decir alma, pero hay gente que se llama alma, entonces claro, yo sí he visto alma corriendo por el jardín de los cerezos, pero no es lo que quiero decir, evidentemente, ¿no? Nadie ve a la sustancia en sí de manera empírica, ¿de acuerdo?
Y esto, vamos, efectivamente sería algo en lo que estaría de acuerdo el propio Aristóteles, ¿no? Nadie te puede decir, claro, la sustancia primera pesa 384 terabytes. ¿Sí? Nadie te puede decir eso porque no tiene sentido, no tiene referentes empíricos. Está más allá de la experiencia, en el sentido de algo que la trasciende a la experiencia, quiero decir. Por eso Dios sería un trascendente. En la escolástica medieval, el concepto de ente, ens, o lo que traducimos luego como el ser, si con S mayúscula, el ser es el primus transcendens o transcendens, el trascendente primero, pero ojo con la palabra que usé, trascendente. ¿Por qué? Porque es lo que está más allá de lo inmediatamente comprensible. Y no obstante, hubo filósofos medievales como Avicena, Santo Tomás, Duns Scoto, que decían que el ens, el primer trascendente, era lo que primero veías en la experiencia. Andy, volví a comentar. De hecho, te veo con todos tus accidentes, pero nunca me asustó. Exactamente. Muy bien, Andy. Ciertamente. Y mira que tengo muchos accidentes, la mera verdad. Ciertamente. Sí, es lo que dice, lo dice muy bien Andy. Efectivamente, eso trascendente está más allá de la experiencia, ¿no? Eso es lo trascendente. Y lo trascendental, efectivamente, usa la misma raíz etimológica Kant, porque sí se está refiriendo a algo que, permítanme ponerlo con comillas, lo trascendental rebasa, sí, lo empírico. Incluso el verbo rebasar está un poco forzado, disculpen ustedes, ¿sí? Porque la idea es que la rebasa, pero no en el sentido de que se va más allá, lejos de lo empírico. La rebasa en el sentido de que está antes de lo empírico. Precisamente por eso, lo trascendental, justamente, como muy bien nos recordaba Andy, es condición de posibilidad. Es decir, es lo que hace posible. ¿Qué cosa? Precisamente a la experiencia. Y bueno, aquí tantita lógica. Lo que es condición para algo, inevitablemente es antes del algo, ¿no? ¿Sí? Lo que es condición biológica para que nazcas son tus padres. Ergo, tus padres tienen que ser antes que tú. No ocurre que naciste tú y después nacen tus padres. Salvo que veas Volver al Futuro, en donde esto es una cosa así de reguilete rarísimo y entramos en las famosas paradojas temporales, ¿no? No te agobies con eso. Ok. Entonces, efectivamente, lo trascendental es la condición de posibilidad de la experiencia. Por eso, esto, la condición de posibilidad, está antes, y además está de forma independiente a la experiencia. Todo lo cual, o sea, lo antes y lo independiente, queda sintetizado con la famosa la frase latina a priori. ¿Ok? Lo a priori es lo que es antes de la experiencia, pero también lo que es independiente de la experiencia. Por eso podemos decir que las matemáticas se desarrollan de manera a priori. Esto es lo que explica por qué nunca vas a poder hacer prácticas de campo para resolver una ecuación. Podría uno irse al campo a resolver la ecuación, pero no vas a usar la experiencia para resolver la ecuación. ¿Sí me siguen? Si cuando te planteen, diga usted el valor de la tangente de teta, dados tales valores, no vas a decir, ¿sabes qué? Hay que ir al espacio escultórico. Ahí lo vamos a resolver, porque claro, después, por favor, no es el caso, ¿sí? Es diferente a decir, ¿qué cosa es la que mató al gatito? Pues tienes que abrir al gatito y observar los órganos, y ahí sí, empíricamente, y ahí sí, determinar la causa, ¿sí? Pero para que tú quieras determinar la causa de por qué te salió mal la ecuación, pues no tienes que ir a abrir a nadie, no vas a tener que intervenir con nadie, nada, no vas a tener que ir a una excursión. Es a priori, independiente de la experiencia. ¿Se entiende? Bien. Entonces,
En este sentido, como Kant, en ese mismo sentido Husserl va a utilizar lo trascendental. Sin embargo, va a haber un matiz importante. Husserl no va a aceptar la tesis kantiana de que lo a priori es condición de posibilidad de la experiencia. Esto no lo acepta Husserl. Esta es una clara, importantísima diferencia respecto de Kant. O sea, lo a priori no genera la experiencia. Y por lo tanto, el sujeto no genera al objeto, que es un poco la conclusión que uno puede inferir de Kant. El mundo es resultado del sujeto trascendental. El mundo, no la cosa en sí. La cosa en sí ahí está. ¿Sí? No es lo mismo objeto y representación que cosa en sí. Entonces el sujeto genera la representación o el objeto. ¿Sí? Pues en Husserl no. En Husserl el objeto no es fabricado o formado por el sujeto. El objeto aparece ante el sujeto invariablemente. Pero que aparezca no quiere decir que el sujeto lo genere. ¿Sí me siguen? ¿Cómo podríamos, voy a usar un ejercicio kantiano, ¿cómo podría comprobar esto que estoy afirmando? Eso es lo que plantea Kant en la famosa deducción trascendental. Deducir es comprobar, ¿no? Fíjate, cuando tú cierras tus ojitos y de pronto los abres, aparecen objetos, distancias, dimensiones, ¿no? Colores. Que aparezca eso, ¿significa que tu ojo produce eso? No, en principio no. Imagínate tú qué potente sería el ojo si diseñas así en nanosegundos, en menos que en nanosegundos, dibujar todo. Y además dibujarlo con perspectiva. Joder. El ojo no hace eso. El ojo no hace la cosa. Que determine, eso es otro tema. Determinar no es hacer la cosa. Ajá. Entonces, así como el ojo, cada que ve, le aparece una imagen, y eso no quiere decir que el ojo sea la causa de la imagen, de la misma manera, cada que el sujeto se refiere a un objeto, no quiere decir que el objeto sea creado o formado, ni siquiera incluso condicionado por el sujeto. El objeto tiene una cierta independencia respecto del sujeto, pero, ojo, aunque tenga independencia, esto no me permite concluir que su independencia es totalmente en sí. Ahí donde hay objeto hay sujeto. Oye, pero ¿y los objetos fuera de la subjetividad? La respuesta a esta pregunta es, literalmente, ¿quién sabe? Y quien te crea que quiere decir que, no, claro, ahí están las cosas, la realidad existe, tengo fe. Pues vete a rezar, mijo. Pero que aquí estamos en filosofía. Y no vamos a aceptar, dice Husserl, criterio que no sea el de la evidencia. Que tú creas, supongas, desees, anheles, esperes que hay mundo en sí, padrísimo. Es un muy noble deseo. Pero no lo puedes evidenciar. No puedes. Es un poco el llamado husserliano a decir, también hay que empezar a ser más socráticos y a reconocer nuestros límites. Si tú quieres creer que existe en sí el mundo, padrísimo. No pasa nada. Pero que existe en sí el mundo o no, no es lo que le da sentido a nuestra relación con las cosas. Ahí donde hay sujeto hay objeto. ¿Por qué? Vamos a indagarlo juntos. Porque la respuesta no es, pues porque ahí están los objetos desde el inicio, rapidita. Esa es la creencia ingenua. Por eso la fenomenología no puede ser realista, en el sentido del realismo ingenuo. Por eso Husserl no va a admitir la idea de cosa en sí kantiana. En esto, por cierto, Husserl se parece más a Schopenhauer. Schopenhauer ya decía que incluso hablar de cosa en sí es una forma de la representación. El sujeto comprende lo ajeno a sí como en sí. Pero es el sujeto, o con el sujeto con quien se da esto. La garantía de la realidad en sí no te la puede dar nada. Pero esto no implica que no exista tampoco.
¿Me estoy dando a entender mínimamente? Que es la clásica que decimos, ¿no? Decimos muchas veces. Si desaparece la humanidad entera hoy, bueno, esto no es madera, puta madre, o sea, es que ni madera tenemos para tener suerte. Aquí, un lápiz por lo menos. Si desaparece la humanidad ahora mismo, en este instante, el mundo, el cosmos, el planeta Tierra, tu país, este salón, ¿va a mantener los objetos tal y como están, con las propiedades que tienen, exactamente como las vemos? La respuesta a esta pregunta, mejor dicho, quien diga que sí, inmediatamente la pregunta va a ser, ¿y cómo sabes? Y quien me diga que no, la pregunta va a ser, ¿y cómo sabes? Por tanto, la respuesta correcta es, no sabemos. Y no solo no sabemos, no podemos saber. Es como Sócrates. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Quién sabe? Y quienes digan saber, andan de sabios sin serlo. Ni negacionista de la realidad, ni realista ingenuo son caminos legítimos para el filosofar. Esto es lo que está diciendo Husserl. Entonces, claro, ¿no? Claro, como no hubo tanto desarrollo del pensamiento husserliano, cuando oyen estas cosas y que el objeto aparece entre la conciencia, la interpretación que le dieron facilona, y sí estoy siendo abruptamente irónico, fue una interpretación facilona, que todavía se da en algunos contextos, de Husserl. Pues Husserl es solo un idealista. Además nos encanta etiquetarnos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué eres tú? Ya voy a empezar a no sé cómo me voy a etiquetar como nanorrealista hipertrascendental. Eso es lo que voy a hacer. Nanorrealista hipertrascendental. Refútame. ¿Sí? No sirven las etiquetas. Y esto es un poco lo que está planteando Husserl. No te etiquetes de inicio. Permite que aparezcan los asuntos como aparecen. Y aprende de ellos, no con etiquetas previas. ¿Qué pasó? ¿Husserl creía en Dios? Sí. Pero eso es otra cosa. Husserl nunca habló específicamente, en estos pasajes no. Los últimos textos que están compilando y editando en la Husserliana, son los temas densos que yo tengo miedo de leerlos desde Husserl, porque todo el andamiaje teórico que ha ido construyendo o que fue construyendo lo lleva al planteamiento justamente de salirnos de toda la esfera del yo. Y Husserl sí va a hablar del auténtico trascendente. El primer gran auténtico trascendente es la otra persona. El otro, que aparece en mi campo de representación objetual, me aparece sí como objeto, pero también como algo más que objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa persona no se comporta idénticamente a la otra persona. Tiene un cuerpo fisiológicamente, por supuesto, tiene 2 ojos, una nariz, 2 orejas. Así es como yo describo a la gente, ¿verdad? Si este chico que tiene, acuérdate, que tiene 2 ojos, 2 orejas, una nariz. Pues claro, ¿no? Pero es que esa descripción genérica no es lo que singulariza a esa otra persona. Y eso que lo singulariza o la singulariza escapa a categorías, a determinaciones, y está literalmente fuera de mis posibilidades cognitivas en tanto que yo. Por tanto, es lo auténticamente trascendente. Si el otro ya es auténticamente trascendente, de Dios ni te quiero contar. Literalmente no cabe en la esfera del conocimiento. O sea, lo poco que he leído de esos textos que apenas están saliendo, filosóficamente no podríamos hablar de Dios en estricto sentido. Ya es otro saber. Ya está ahí. No hay más elementos. O sea, claro, hay reconstrucción, porque incluso la ética de Husserl, que ya han salido publicaciones, incluso traducciones muy interesantes, pues ahí habla, ¿no? de una gama de sentimientos morales, podríamos llamarlo así, que le van dando cierto sentido, intención a las acciones morales. Pero ya es un lenguaje mucho más complicado. Dios está muy lejos de ser comprendido desde estos términos. La pregunta es por la cuestión que
dice de Descartes, en el ejemplo anterior. Ah, no, claro, pero lo que pasa es que Descartes usa a Dios. Ese es un poco el problema. Claro, lo usa como concepto, lo usa como elemento justificatorio. ¿Sí? Y si me empujas tantito, es una cosa quizá muy humana, muy personal. No la estoy juzgando en sentido negativo, simplemente la describo, ¿no? Pero a veces necesitamos esa justificación que la razón no nos alcanza a dar conceptualmente. ¿Por qué le pasó? Pues porque así lo quiso Dios. Y esa descripción es un empleo de Dios, muy ad hoc. A mi juicio es hasta injusto hacia Dios mismo. Creo. Pero por eso te digo, Dios filosóficamente, ya con este bagaje teórico, nos queda lejos. Y sin embargo hay una cosa que llaman fenomenología de la religión. Estoy intrigadísimo con eso. No pueden ser husserlianos. No pueden serlo. Curiosamente. Bueno, sí pueden. Sí, hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Sí. ¿Cómo? Por eso no son buenas las categorías, efectivamente. Bueno. ¿Vamos bien hasta aquí? Está densa la primera conferencia y es la primera. Bueno, la próxima le metemos acelerador, ¿vale? Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Dentro de 15, pues sí. Total, nomás va a estar cerrado.